A ti te quería ver yo con las niñas de 14 años. A ti te quería ver yo. Allí te quería ver yo a ti. Se demuestra que se pueden cerrar los centros de menas, se va a cerrar el primero en toda España, se hace en la región de Murcia. Hace unos pocos días una niña de 14 años apareció a las afueras de un centro de menas con los pantalones bajados, sangrando después de una terrible violación. Ninguno de esos idiotas que hay ahí, ninguno apareció para protestar. Podéis grabarle si queréis a todos los idiotas que hay ahí. Cuando violan a una niña, esos idiotas que hay ahí nunca están, nunca. Entre el joven de 17 años que violó y la niña que fue violada, yo tengo poca duda de quiénes son nuestras niñas. Desde luego, esos sí que saben quiénes son sus niños. La región de Murcia, desde la llegada de este gobierno, en el año anterior, 2017, en una comparativa delictiva, ha duplicado sus homicidios, siunes consumados y intentados. Ha duplicado sus riñas tumultuarias con lesiones graves, que es un delito que predice el establecimiento de bandas, y ha triplicado el número de agresiones sexuales a niñas. Me da igual que tengan 20 años, podrían ser mis hijas, por lo tanto ha triplicado el número de agresiones sexuales a niñas. Nosotros estamos para cambiar exactamente eso. Los centros de menas son experimentos sociológicos que han salido mal en todos los territorios europeos donde se han desplegado. No se integra absolutamente a nadie y los pocos chicos que vienen con comportamientos antisociales o no violentos de sus países de origen se contaminan una vez están dentro de esos centros. Los sistemas de concentración jamás han integrado a nadie y perjudican todos los barrios donde se ponen, todos. He viajado por media España, no he conocido ni un solo barrio con un centro de estos donde sus vecinos no acabaran hartos, y los vecinos tienen todo el derecho del mundo a defender lo propio, a defender a sus hijos y a defender a sus familias. Todo el derecho del mundo. El delegado del gobierno de Murcia, que es incapaz de revertir la situación de aumento de criminalidad, que es para lo que le pagan, está muy preocupado con que se denuncie esa situación. Se debe creer que estamos en Corea del Norte y está muy preocupado con acabar con concentración. Esto no es una concentración, es una atención a medios, imaginaros, pedir una concentración. Una atención a medios en un país democrático por parte de un representante público y del portavoz nacional del tercer partido más grande de España. Eso es lo que le preocupa al delegado del gobierno, no el aumento de violaciones a niñas, no el aumento de asesinatos. Esa es su preocupación. El delegado del gobierno está a la altura del gobierno al que defienden, de la banda organizada que defiende y del autócrata que está al frente de esa banda organizada. Antelo ha demostrado que sí se pueden hacer cosas, sí se pueden solucionar los problemas de la gente y no hay que tener miedo a solucionar los problemas de la gente. Los menores con sus papás, los que no encontremos a sus padres en sus países de origen, que es donde tienen más posibilidades de triunfar una integración, porque el entorno cultural es similar. Exactamente. Y colaborar con el tráfico. Y se acabó la colaboración con el tráfico de seres humanos en el mar, con las organizaciones criminales que lanzan al mar a seres humanos para que luego haya políticos europeos, que algunos de los que lamentablemente no llegan, los muertos, saquen sus fotos y hagan políticas con ellos. Eso servía hasta ahora, ya no sirve. Vox no quiere que nadie se lance al mar, porque esa es la mejor manera de evitar muertes en el mar. Lo que no tiene ningún sentido es invitarles a tirarse, que mueran, luego sacar sus fotos y hacer política con ellos. Y a los que llegan aquí no han muerto, como nadie sabe qué hacer con ellos, hacinarles en centros como estos sin ningún futuro. ¿Para qué? Para que 4 tontos griten aquí a favor de ellos, que se vayan a sus casas. Vamos a defender a nuestros niños. Vamos a luchar contra el aumento de violaciones. Vamos a repatriar a la gente que ha venido aquí, no tiene ninguna intención de integrarse y además tampoco tiene ninguna intención de respetar la ley. Es la marca de identidad de Vox. Nos da igual cuánto griten estos idiotas. Vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo. Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. A ti te quería ver yo cuando violaron a la niña. A ti te quería ver yo con las niñas de 14 años. A ti te quería ver yo. Allí te quería ver yo a ti. Idiota. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita
Nos vemos en el siguiente.